Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de estudio mediante las guías de aprendizaje para Perú. El día de hoy estaremos trabajando el área de ciencia y tecnología, específicamente en la asignatura de biología. Como sabes, este material está diseñado para el tiempo de vacaciones útiles que desde Perú denominamos como Taller de Verano 2024 y cuya temporalidad va del 8 de enero al 9 de febrero del presente año. Y ya están apareciendo en pantalla tanto el saludo de bienvenida a las guías de aprendizaje de Perú, como las recomendaciones que siempre te daremos para que puedas potencializar y mejorar cada vez más tu tiempo de estudio personal. Mira primero el vídeo tutorial de la sesión tantas veces como sea necesario. Lee el contenido temático de la sesión y no lo saltes, porque como siempre te decimos, puede hacer que se mencionen cosas en el video tutorial que no estén en la guía de estudio o viceversa, que en la guía de estudio aparezcan puntos que no se llegan a tratar en el video tutorial. Transcribe los conocimientos más importantes de la sesión en tu cuaderno, enriqueciéndolos con el fruto de tu investigación a través de post-it, nubes, notas a pie de página u otros recursos. Realiza las actividades reforzativas, entiéndase las tareas voluntarias de la sesión en tu cuaderno, y luego regístralas y envíanoslas ya sea por medio de fotos o breves vídeos para que a la brevedad posible podamos reenviarte la revisión con algunas sugerencias para que puedas mejorar tu tiempo de estudio personal. Y recuerda que si tienes alguna duda sobre cómo realizar alguna de las actividades reforzativas en específico, puedes escribirnos al número de WhatsApp de Perú que ya conoces y que también figura en nuestra página de Facebook. Y sin más preámbulo, comencemos. Y ya están apareciendo en pantalla tanto la sesión número 5 como la fecha correspondiente y el título de hoy, La vida panorámica de su composición. Esta es ya la cuarta parte de este fascinante tema que nos ha involucrado a estudiar la vida prácticamente desde su nivel elemental, desde los elementos que la componen. Comencemos entonces recordando algunas generalidades importantes para entrar de lleno a este tema. Tengamos siempre presente, como ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades, que sea cual fuere el reino al que pertenece un ser vivo, todos, absolutamente todos, están constituidos de los mismos materiales a nivel atómico. Es decir, que están compuestos de los mismos átomos y que al partir de ahora, en nuestro curso, en nuestra asignatura de biología, denominaremos como bioelementos. Y sabemos, ya lo hemos mencionado anteriormente, que se podían clasificar en tres grandes categorías, dos de las cuales aparecen en absolutamente todos los seres vivos, aunque en diferente proporción, a los que llamamos bioelementos primarios y secundarios, más que nada por su proporcionalidad en cantidad, y los llamados oligoelementos, que también están presentes en los seres vivos, aunque no todos los mismos oligoelementos están en absolutamente todos los mismos seres vivos. Sin embargo, a esto tendríamos que añadirle algo, y es que los bioelementos, como ya lo puedes estar leyendo en pantalla, no aparecen solos en el organismo de un ser viviente, no aparecen así, aparecen enlazados, unidos mediante enlaces químicos, formando así estructuras llamadas biomoléculas. Habíamos visto también en la sesión pasada que las biomoléculas, obviamente son compuestos, eran de dos grandes clases, las llamadas biomoléculas inorgánicas como el agua y las sales minerales, y que están presentes no solo en la materia viva, no solo en los seres vivos, sino también en la materia inerte, en la materia no viva. Hablamos, repito, del agua y de las sales minerales como las sales de calcio, hierro, potasio o sodio. En cuanto a las biomoléculas orgánicas que solamente están presentes en los seres vivos, habíamos mencionado cuatro grandes grupos: los glúcidos, los lípidos, las proteínas y obviamente los ácidos nucleicos, que incluye al ARN, al ácido ribonucleico y al ADN o ácido desoxirribonucleico. Sin embargo, ahora conviene añadir algo más, y es lo siguiente.
Y es que así como los bioelementos se organizan por medio de enlaces químicos para formar biomoléculas, las biomoléculas también se enlazan entre sí para formar microtejidos organizados y que son capaces de cumplir con tareas específicas en función a las moléculas que los han constituido, o mejor dicho, a las biomoléculas que los constituyen. Y a estos microtejidos, que son completos, como lo veremos dentro de un momento, y ya vamos a ver a qué nos referimos con ese término de completo, se les denomina organelos. Entonces, fíjate cómo va la progresión. De bioelementos, es decir, elementos químicos constitutivos de los seres vivos, ya sean primarios, secundarios o incluso oligoelementos, todos estos se enlazan químicamente para formar moléculas que son compuestos en realidad y que por formar parte de los seres vivos las llamamos biomoléculas. Biomoléculas que podían ser de dos grandes clases, inorgánicas y orgánicas, pero que ahora vamos a repetir la idea, organizar entre sí, enlazar entre sí estas biomoléculas para formar estructuras completas, microtejidos, a los que denominaremos organelos. El tema de hoy es un estudio, grosso modo, de los organelos. En pantalla aparece justamente una hermosa microfotografía de uno de ellos. ¿Cuál será? Es uno muy importante y que produce energía. Lo veremos en un momento. Desde Encom Perú, entonces te recordamos lo siguiente, que los organelos, que también en algunas bibliografías vas a encontrar como orgánulos o incluso organelas, son en realidad unidades estructurales membranosas con funciones especializadas. Cuando decimos que son unidades estructurales, quiere decir que están hechas de biomoléculas, estas estructuras están hechas de biomoléculas, pero son estructuras completas, es decir, para la función que van a cumplir no les falta nada. Sin embargo, vamos a hablar algo más acerca de estos microtejidos membranosos. Eso ya te adelanto, quiere decir que están cubiertos de una membrana que los individualiza, que los identifica, los separa de su exterior. Y repito, hay necesidad en este nivel de hablar de algunas de las características de estos tejidos, estas unidades estructurales membranosas a las que comúnmente llamamos organelos. Veamos algunas de estas características o precisiones acerca de ellos. Bioquímicamente hablando, como ya lo puedes leer, y allí tenemos otra hermosa microfotografía de otro de estos organelos, se les puede considerar como una estructura tisular, o sea, de tejido, completa y compleja, constituida de diferentes clases de biomoléculas, y que, al conformar una unidad, trabaja de consumo, cumpliendo una unidad, una finalidad o una función específica. ¿Qué quiere decir todo esto? Cada organelo es como si fuera un pequeño microser que va a cumplir una tarea, una función específica. Y vamos a ver, aunque estoy seguro ya lo sabes por cultura general, cómo estos organelos que siempre están al interior de las células, cualquiera sea su clase, van a cumplir funciones justamente para la célula. Pero esto lo vamos a ver un poco más después. Por ahora, tengamos en claro qué son los organelos. Bioquímicamente son una estructura tisular, un tejido completo y complejo, formado, constituido de diferentes clases de biomoléculas y que al formar una unidad estructural va a tener una función o finalidad específica en función a las biomoléculas que lo han constituido. Pero hay algo muy interesante que añadir. Y es que estos organelos reciben justamente ese nombre por una comparación. Es decir, cuando hablamos del cuerpo humano, por ejemplo, o del cuerpo de un animal, un vertebrado o un invertebrado, etc., sabemos que nosotros y los animales también, por ejemplo, estamos constituidos por una serie de órganos internos, cada uno de los cuales va a cumplir una función vital para la integralidad de nuestro ser, para la integralidad de nuestra corporalidad, de nuestro cuerpo. Pues bien, los organelos se les ha llamado así justamente por comparación, porque ellos hacen a la célula lo que nuestros órganos nos hacen a nosotros, es decir, cumplen una serie de funciones vitales para la célula y por lo tanto, desde ese punto de vista, habrán organelos especializados para la respiración, para la digestión,
etcétera. Así como en nuestros cuerpos hay órganos, y ya veremos más adelante sistemas de ellos, que tienen justamente también funciones, tareas específicas al favor de la integralidad del cuerpo del individuo. Entonces, por comparación y como si fuera una expresión diminutiva en latín, se le dice organelo a estas estructuras tisulares complejas y completas. Es como decirle organito, un pequeño órgano. Y eso está, porque recuerda que la célula, aunque ya repito, lo veremos más adelante, pero estoy seguro lo recuerdas por cultura general, se considera prácticamente como la unidad viva, el ser vivo más pequeño que existe. Te recuerdo que hay seres vivos unicelulares, constituidos de una sola célula. Así que sí, los organelos, estos pequeños organitos, cumplen funciones vitales para la célula, así como nuestros órganos cumplen funciones vitales para nosotros. Con todo este backup de data, de información, continuemos. Entonces, continuando con este hermoso tema, podemos mencionar algo también muy importante, y es, como ya aparece en pantalla, lo siguiente. Puesto que ya tenemos en claro, repito, puesto que ya tenemos en claro qué son los organelos, estas estructuras tisulares complejas y completas, hechas de diferentes biomoléculas, capaces de cumplir tareas o funciones específicas, y bueno, ya nos hemos adelantado un poquito al interior de la célula que las alberga, que las contiene. Bueno, la pregunta que cae por su propio peso es decir, ¿en qué parte de la célula están los organelos? Para esto cabe hacer una pequeña aclaración de entrada. Y es que, como ya vas a poder apreciar en un momento en tu pantalla, cuando hablamos de la célula es una expresión muy general, porque en realidad deberíamos hablar de las células. Cuando en próximas clases, en próximas sesiones, estemos estudiando el apasionante tema de la célula, vamos a ver que existen diferentes clases de ellas. Grosso modo podemos mencionar dos: la célula procariota, carente de un núcleo específico, y la eucariota, que sí lo tiene. Sin embargo, ya en esta imagen te podrás dar cuenta que hay una serie de organelos que vamos a mencionar más adelante con cierto detalle, como los ribosomas, y como por ejemplo el plasmidio, o como por ejemplo los lisosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, la mitocondria, que estoy seguro algunos de ellos ya recordarás, se parecen a las imágenes de las microfotografías, ¿verdad? Que vimos. Estos están dentro, obviamente, de la célula, pero ojo con esto, están colocados en una matriz al interior de la célula. No están pegados al núcleo en el caso de la eucariota, ni están pegados a la pared celular en el caso de la procariota. Están en un lugar específico y vamos a entrar con un poquito de detalle para explicar esto mismo. Como ya está apareciendo en pantalla, bueno, y lo acabamos de decir, hay distintas clases de células, pero cualquiera sea la clase de célula de la que estemos hablando, procariota, eucariota, célula animal, célula vegetal, etcétera, o célula humana, en cualquiera sea la célula, los organelos siempre aparecen en un lugar específico, y ese lugar específico es el citoplasma, esa matriz que acabábamos de mencionar al interior, dentro de la célula, es el lugar donde estos organelos están, vamos a decir, incrustados, donde están acomodados, donde están ubicados, cumpliendo esta serie de funciones vitales para la célula. La gran mayoría de ellos, entonces, ¿dónde están ubicados en el citoplasma? Si el día de mañana, en algún comentario, alguna pregunta, te dicen, oye, ¿en qué parte de la célula está cada organelo? Por ejemplo, las vesículas o las mitocondrias. Pues en el citoplasma. Y el citoplasma, como lo puedes ver en estas imágenes, pertenece tanto a células eucariotas como procariotas. Pero al respecto de esto hay algunas cosas más que decir. Y como ya estás leyendo, toda célula, cualquiera sea el reino al que pertenezca, va a poseer citoplasma. Y es allí donde, repito, se hallan ubicados los organelos. Además, el citoplasma está enmarcado por una membrana celular. Hasta aquí, tanto las procariotas, las células más primitivas carentes de un núcleo, como las eucariotas, las que sí lo tienen, comparten algunas cosas en común,
y otras tantas diferencias. Pero una de las cosas que sí comparten en común, además del citoplasma, de esta matriz en donde están colocados, vamos a decir así, los organelos, es que la matriz o citoplasma está rodeada, está encapsulada, está delimitada por una membrana celular. Y si recuerdas, en la diapositiva anterior, habíamos dicho que cada organelo tiene su propia membrana. Entonces, no confundamos, una cosa es la membrana celular, la que engloba, encapsula, atrapa a la matriz llamada citoplasma, y otra cosa es la membrana del organelo, que lo envuelve a él, lo limita, lo define como un tejido y por eso decíamos una estructura tisular completa, porque al tener una membrana obviamente está limitado. Sin embargo, a todo esto hay algo más que decir. Y como ya está apareciendo abajo en tu pantalla, es importantísimo tener en consideración lo que acabo de decir, y es que todo organelo va a estar siempre delimitado por su propia membrana. No vas a encontrar un solo organelo que no tenga una membrana que lo recubra. Esto le permite, como ya puedes leer, su individualización y a la vez el hecho de que cumpla a cabalidad su función al interior de la célula. ¿Por qué? Porque obviamente el organelo va a tener que recibir vamos a decir, bioelementos o biomoléculas, o enviar bioelementos o biomoléculas, etcétera, al interior de la célula, y para eso necesita, vamos a decir, un recubrimiento especial. Y ese recubrimiento especial es la membrana del organelo. Recuerda no confundir la membrana que posee cada organelo con la membrana celular que encapsula, atrapa o contiene a la matriz llamada citoplasma. Una hermosísima imagen de un venado y desde Encon, Perú, con esa bella imagen, continuamos nuestras explicaciones y comentarios acerca de este hermoso tema de los organelos. Por medio de las funciones específicas de cada organelo, nosotros podemos afirmar categóricamente que son los encargados, los organelos son los que cumplen todas las tareas o todos los procesos al interior de la célula, que ésta necesita para seguir viva y que también necesita cumplir cuando, por ejemplo, forma parte de tejidos mayores alrededor de otras células en seres pluricelulares, y que requiere cumplir respecto de otras células. Es decir, que las células tendrían, vamos a decir, mínimo dos tareas. La primera, continuar con vida, y para ello necesita cumplir funciones vitales. Y la otra, cumplir ciertas tareas o funciones junto con otras células para el organismo que las contiene. Y entonces, los encargados de cumplir esta doble funcionalidad, las funciones vitales para la célula misma y las tareas que la célula tiene que cumplir respecto al tejido de la que forma parte, de todo esto se encargan los organelos. Como verás, son muy importantes, tanto para mantener viva la célula como para mantener vivo y funcional el tejido del cual la célula forma parte. Recuerda, aquí hay que hacer una aclaración, los organelos son muchísimos y no todos los organelos existentes están al interior de absolutamente todas las células, en todos los seres vivos. Recordarás lo que habíamos dicho de los oligoelementos. Los oligoelementos estaban presentes en todos los seres vivos, pero no todos los mismos oligoelementos están presentes en absolutamente todos los mismos seres vivos. Algo similar ocurre con los organelos. ¿Todos los seres vivos tendrán organelos? Sí. ¿Todos los seres vivos tendrán los mismos organelos? No. ¿Por qué? Porque dependiendo del reino al que pertenece el ser vivo del que estemos hablando, obviamente habrán organelos especializados para cumplir tareas muy específicas, como ya lo veremos dentro de un momento. Un ejemplo de lo que estamos mencionando y que también ya puedes leer, se encuentran entre la célula vegetal y los organelos exclusivos de la célula animal. Y seguramente estás recordando palabras como clorofila o de repente en el caso de los animales y también del hombre la sangre, la hemoglobina, etc. Hablamos de células especializadas para cada reino y obviamente si hablamos de células distintas y diferentes entre reinos, pues obviamente las funciones que las diferencian y las características que las diferencian se deben justamente a los organelos. Los organelos prácticamente son el corazón de la célula. Importante. Recuerda,
todas las células, sin importar el reino al que pertenezcan, cumplen funciones vitales, ya lo habíamos dicho, y funciones importantes respecto de otras células que puedan estar a su alrededor. Y esto hace presumible que habrán ciertos organelos que van a estar presentes en todas las células cumpliendo funciones muy genéricas, como lo dijimos, nutrición, respiración, etc. Y otros organelos que podríamos calificar como especializados. Vamos a ver dentro de poco una lista que te aconsejo después pausar el vídeo y leer con detenimiento porque es una lista considerablemente amplia y que también va a aparecer en tu material en PDF o PowerPoint que vas a recibir y que leas con detenimiento porque es de verdad muy interesante cada una de las funciones que cumple cada organelo. Nos pasaríamos horas de horas estudiando a cada organelo, pero esto es un video tutorial tan solo de un taller de verano. Ya lo veremos durante el año, no te preocupes. Pero por ahora baste decir que habrán organelos que cumplen funciones generales, que pertenecen a todas las células en común, y otros que no, que son exclusivos de células procariotas, de células eucariotas. Y entre las células eucariotas, pues que son exclusivos de los fungi, exclusivos de los animalia, exclusivos de plantae, etcétera, etcétera, etcétera. Continuemos. Por lo que acabamos de afirmar, es deducible, es correcto concluir en lo siguiente. Y es que para tener un estudio biológico claro de cómo va desarrollándose la vida desde el nivel molecular, desde el nivel atómico, pues conviene que conozcamos a los principales organelos que siempre van a estar presentes en las distintas clases de células. Repito, los organelos son muchos en verdad, y cada uno es maravilloso y cumple una función apasionante, pero por lo menos debemos conocer a los principales para tener una idea de la relevancia de este tema y de las funciones que cumplen al interior de cada célula. Y te vas a llevar muchas sorpresas, te lo puedo asegurar. Sin embargo, hay que hacer algunas precisiones antes de conocerlos. Como ya puedes estar leyendo en pantalla, muchas veces se suele cometer el error de simplificar a las células. Se cree que los organelos están presentes solo en las células complejas como las eucariotas, pero esto en realidad no es así. Pues como hemos mencionado anteriormente, existen células como las procariotas mucho más sencillas, en las cuales también hoy en día sabemos que hay presencia de organelos, de estos tejidos completos, de estas unidades tisulares complejas y completas, y que van a cumplir justamente también al interior de las procariotas tareas o funciones específicas. Otra cosa importantísima que hay que mencionar antes de ver a grosso modo, muy grosso modo, a los principales organelos que están registrados, que se conocen y cuyas tareas tienen una relevancia que merece que se les conozca o se les mencione por lo menos, es lo siguiente. Y es que a los organelos los podemos clasificar en tres grandes categorías, clases o grupos. Los organelos constitutivos de estructuras básicas, que son fundamentales para la célula. Dentro de breves momentos vamos a ver quiénes son. Los organelos que cumplen funciones de soporte de vida para la célula. Recordarás que habíamos mencionado que hay organelos que cumplen tareas específicas para que la célula siga viva, como su respiración, nutrición, reproducción, etc. Otros, los terceros, son los organelos que conforman estructuras adicionales a la célula misma, pero que están ligadas a esta. Cuando hablamos de estructuras adicionales, hablamos de partes externas a las células, como en el caso de los flagelos y del filum, por ejemplo, de las células procariotas. Entonces, teniendo estos criterios a mano, que los organelos, estos tejidos, estas unidades tisulares completas y complejas, hechas de biomoléculas de distintas clases, capaces de cumplir funciones específicas, se pueden categorizar en organelos constitutivos de estructuras básicas, organelos para el soporte de vida de la célula y organelos que conforman estructuras adicionales a la célula misma, pero que están ligadas a esta.
Cabe mencionar que vamos a revisar de manera muy sucinta, de manera muy resumida, porque en realidad, créeme, el tema es muy amplio y apasionante, a los principales organelos presentes, por lo general, en las células eucariotas, porque al ser las más complejas, son aquellas que demandan más tiempo para su estudio. Así que pasemos a verlos rápidamente. Y entonces ya tenemos en pantalla el primero de 4 grandes cuadros que vamos a ver para poder identificar a los principales organelos en las células de carácter o de naturaleza eucariota, ver rápidamente su función y añadir alguna data adicional que nos sirva para comprender ya sea su estructura, su naturaleza o la misma función que estamos describiendo y en qué clase de organismos es que generalmente realizan esas tareas. Veamos. Para comenzar, vamos a leer rápidamente los nombres de los organelos. Recuerda que también se les llama orgánulo o incluso en femenino organela. El nombre más común es organelo. Tenemos al cloroplasto, al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi, a la mitocondria, a las vacuolas y al núcleo. Antes de continuar con el cuadro, te adelanto que cuando veamos las diferentes clases de células, ahí vamos a poder apreciar a sus diferentes tipos de organelos en forma y en profundidad acerca de su función, estructura y de los organismos a los que pertenecen. Sin embargo, pues aquí le vamos a dar un vistazo a vuelo de pájaro para poder entender un poquito más acerca de ellos. Como verás, hay algunos de estos organelos mencionados, cloroplasto, retículo endoplasmático, Golgi, mitocondria, vacuola y núcleo, que están presentes, como dice, en la mayoría de las células eucariotas. Sin embargo, podríamos decir que en algunas de ellas no van a estar presentes. Por ejemplo, el cloroplasto, que ya por lo que estás leyendo seguro te has dado cuenta, el tema de la fotosíntesis, está restringido a plantas y protistas. No estaría, por ejemplo, presente en mamíferos superiores. Por otro lado, las vacuolas, presentes también en plantas y hongos, no las vamos a encontrar en las células de un gato o de un perro. Sin embargo, el núcleo, que es el organelo por excelencia, el más importante contenedor del ADN, sí va a estar presente en absolutamente todas las eucariotas. Como verás, cumplen funciones muy importantes, aunque muy diversas. No solo la fotosíntesis, que es la producción de nutrientes a partir del trabajo con la luz natural, no solamente el transporte y almacenamiento, o como dice aquí, embalaje de proteínas, sino incluso la respiración celular y el mantenimiento, ya lo dijimos, del núcleo de ADN de la célula y de su expresión genética. Están presentes en estas especies de los diferentes reinos y hay algunas características que los individualizan. Cuando hablamos del retículo endoplasmático encargado de la síntesis y embalaje de proteínas, los hay de dos clases, rugoso y liso. Y repito, cuando entremos al estudio de las células, vamos a poder verlos a mayor profundidad. Pero estos organelos que tenemos aquí no son los únicos. Veamos algunos más. Cuando hablamos, por ejemplo, de otros organelos y de sus componentes celulares, vemos que aumenta la cantidad. Hablemos, por ejemplo, del acrosoma, del autofagosoma, del centrosoma, del cilio, que tiene que ver con el movimiento, lo recordarás, habíamos mencionado en los protistas, algunas plantas, el oxosoma, el glioxisoma, el hidrogenosoma, el inflamasoma, el lisosoma, magnetosoma, melanosoma, mitosoma, miofibrilla, parentosoma, peroxisomas, proteasoma, ribosoma y vesícula. ¡Wow! ¡Cuántos nombres! Pero centrémonos por un momento en las funciones que cumplen estos distintos tipos de organelos eucarióticos, se le dice así por pertenecer a células eucariotas, y a componentes de la mismísima célula. Por ejemplo, el acrosoma, cuya estructura es como un compartimento de membrana simple, ayuda al espermatozoide a fusionarse con el óvulo, perdón. ¿Y dónde está entonces el acrosoma? Está en el espermatozoide y por lo tanto está presente en el ser humano, en el varón, en el hombre,
así como en animales machos. Por otro lado, si hacemos un salto de Garrocha al exosoma, este tiene que ver con la degradación de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN. Es un complejo proteico y está presente en eucariotas y arqueobacterias. Si saltamos a la siguiente tabla, hablemos de los ribosomas, que siempre te los vas a encontrar en el estudio de la célula. Tienen la tarea del montaje de proteínas, es decir, de usarlas como ladrillos al interior de la célula, al partir de la información que transmite el ARN, el ácido ribonucleico. Su estructura de cada ribosoma es una estructura redondeada a manera de esferilla y están formadas por dos subunidades, es decir, siempre van en número par, y estos están presentes en absolutamente todos los seres vivos. Sin embargo, hay que hacer una precisión. Y es que hay algunos organelos encontrados como el parentosoma que todavía la ciencia no ha logrado determinar con exactitud qué función cumplen al interior de la célula de ciertos seres vivos. Por ejemplo, en el caso de los hongos. Hemos encontrado a estos parentosomas en los hongos, pero con formas un poco indefinidas y por ende con funciones que todavía no hemos logrado registrar. Así que esto es lo maravilloso de la ciencia, que cada día podemos dedicarnos más y más y más a la investigación y sorprendernos con lo que encontramos en ella. Pero veamos rápidamente una tabla más. Recuerda, te animo a detener la grabación y a leer con detenimiento cada uno de estos organelos. Y si no, pues a tener tu material en PDF o PowerPoint y ahí revisarlo. Y para finalizar esta revisión grosso modo de los organelos y de cómo también estos afectan a la célula, vamos a ver rápidamente una breve comparación entre las estructuras celulares del tipo animal y del tipo vegetal. Puesto que te voy anticipando, tanto la célula vegetal como la célula animal serán las más estudiadas a lo largo de nuestra asignatura de biología. Pues bien, vamos a detallar algunas características estructurales básicas de las estructuras que adicionalmente poseen algunas de estas células y sobre todo de los organelos que están presentes en ellas. Por ejemplo, si centramos nuestra mirada en las estructuras básicas de las células animal y vegetal, vamos a darnos cuenta que en esencia tienen lo mismo. Obviamente con características diferentes, pero en esencia es lo mismo. Ambas células tendrán una membrana plasmática, un citoplasma, esta matriz en donde están los organelos, y un citoesqueleto. Y esto del citoesqueleto te animo a investigarlo porque es muy interesante y muy apasionante y viene muy al caso de nuestro tema de hoy. En cuanto a los organelos, centro de nuestro tema de este día, estamos viendo que poseen muchos organelos en forma similar. Ambas poseen núcleo y con sus respectivos núcleos tenemos al nucleolo. Ambas poseen retículo endoplasmático rugoso y liso, ribosomas, mitocondria, vesículas y lisosomas, pero notamos que ya hay algunas diferencias estructurales clave para diferenciar a una célula animal de una célula vegetal. Si bien es cierto, ambas poseen aparato de Golgi, el aparato de Golgi tiene ciertas características especiales en la célula vegetal y siempre lo vamos a encontrar como el nombre de dictiosomas. Hay que tener esto en consideración. Igual con respecto a las vacuolas. En el caso de las células animales tenemos vacuolas en plural, mientras que en el caso de la célula vegetal encontramos a una gran vacuola central con tonoplasto. Finalmente, otras características que diferencian a la célula animal de la vegetal lo encontramos en la presencia de los centriolos, el centrosoma de la célula animal, que no aparece, como verás, en la célula vegetal, y que, por otro lado, posee la familia de los plastos, estos tres tipos de organelo, los cloroplastos, leucoplastos y cromoplastos, y los corpúsculos o microcuerpos llamados peroxisomas y glioxisomas, importantes para la vida de la célula vegetal. Finalmente, la célula animal a veces posee flagelos y cilios, como en el caso, por ejemplo, de los gametos, específicamente del espermatozoide, mientras que la célula vegetal puede poseer flagelos, es cierto, pero tiene estas dos estructuras que no poseen las células animales, la pared celular y los plasmodesmos.
Y hasta aquí hemos llegado en esta rápida revisión, más que nada para conocer, para poder identificar a los principales organelos presentes en las células eucariontes o eucariotas. Y como siempre hasta aquí, muchísimas gracias por tu atención. Pero hay algunas cosas más que añadir como siempre a cierre de nuestra sesión. Y para concluir esta preciosa sesión número 5 acerca de los organelos, te dejamos algunas actividades reforzativas para que puedas presentar lo antes posible y podamos ayudarte a mejorar tu tiempo de estudio personal. Como siempre, un vocabulario científico: célula, procariota, eucariota y citoesqueleto. Por otro lado, te hacemos la siguiente pregunta: ¿qué organelos posee una célula procariota que no posee una eucariota? Escribe al menos dos nombres y da su significado. ¿Qué organelos posee la célula de un girasol que no posee la célula de un gato? Si piensas bien esta pregunta, en parte con las últimas diapositivas, encontrarás grandes respuestas. Escribe también al menos dos y da su significado. Esquematiza mediante una gráfica las principales similitudes y diferencias entre una célula procariota y una eucariota. Y como siempre te damos hasta aquí gracias por haber llegado hasta esta parte de nuestra sesión número 5, que ha sido muy interesante el tema de los organelos, pero como siempre al final algunas recomendaciones que van a servirte para tu tiempo de estudio personal. Y como siempre, desde Encom Perú te damos las siguientes recomendaciones para la siguiente sesión de clase. Lee y relee el tema tantas veces como lo necesites hasta entenderlo. Transcribe los textos usando colores y marcando lo importante. Practica lo aprendido buscando cómo aplicarlo. Y ya te vamos a sorprender con algunas novedades que tienen que ver con prácticas reales. Averigua todo lo que no te quedó claro y utiliza tus conocimientos previos permanentemente. Y como siempre te decimos a cierre, mantente conectado a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y las que iremos abriendo dentro de poco para que podamos seguir aprendiendo con el material adicional que iremos subiendo siempre. Y como te decimos desde Encom Perú, al terminar cada una de nuestras sesiones, estaremos en contacto en breve.